Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. A mi grupo le tocó exponer el tema transporte de los hidrocarburos. Mi grupo está conformado por mi persona, Eric Alves, Nefi Loaiza, Jonathan Chipana y Jesús Ledesma. Continuando, ¿qué se entiende por hidrocarburos? Los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las sustancias principales de las que se derivan todos los compuestos orgánicos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos son los compuestos básicos de la química orgánica. El gas natural es un hidrocarburo que puede encontrarse tanto en los subsuelos marinos como continentales y se presenta en un estado gaseoso compuesto de metano principalmente, y de propano y butano en menor medida. Los hidrocarburos son una fuente importante de generación de energía para las industrias, para nuestros hogares y para el desarrollo de nuestra vida diaria. Pero no son solo combustibles, sino que a través de procesos más avanzados se separan sus elementos y se logra su aprovechamiento a través de la industria petroquímica. La industria de la petroquímica ha multiplicado el uso del petróleo en la fabricación de diferentes objetos fabricados con plásticos y fibras sintéticas. Muchas cosas que nos rodean como lapiceros, la tela de la ropa del baño, las cremas, las pinturas, los insecticidas, muchas partes de las máquinas y de los electrodomésticos y aún las botellas gaseosas requieren de la petroquímica para existir. Las empresas de hidrocarburo modernas realizan una gestión social y ambientalmente responsable. El mejorar la calidad de vida de los pobladores de las zonas donde opera es parte de su gestión de relacionamiento comunitario para evitar la contaminación global. Continuando, ¿qué es el petróleo y qué usos tiene? El petróleo es un aceite mineral de color muy oscuro o negro, menos denso que el agua, y de un color acre característico. Está formado por una mezcla de hidrocarburos acompañados de azufre, oxígeno y nitrógeno en cantidades variables. El petróleo se encuentra solo en las rocas sedimentarias. En los hidrocarburos, como ya dije el ejemplo, se pueden encontrar de diferentes formas que son la líquida natural, que es el petróleo, líquida por condensación, que son condensados y líquidos del gas natural, gaseosos como el gas natural y sólido, en forma de hielo como son los hidratos de metano. El petróleo se origina a partir de una materia prima formada fundamentalmente por restos de organismos vivos acuáticos, vegetales y animales que vivían en los mares, las lagunas, las desembocaduras de los ríos y las cercanías del mar. Estos restos fueron atacados en los fondos fangosos por bacterias anaerobias que consumieron su oxígeno, dejando únicamente moléculas de carbono e hidrógeno llamadas hidrocarburos. La presión ejercida por la enorme masa de sedimentos provoca la expulsión del líquido que se encuentra entre las capas de las rocas sedimentarias. Este líquido, el petróleo, migra siguiendo la pendiente a decenas de kilómetros, hasta que encuentra una roca porosa e incomprensible, cuyos huecos rellena esta roca es llamada la roca almacén. Continuando, los hidrocarburos son fuente de energía para el mundo moderno y también un recurso para la fabricación de múltiples materiales con los cuales hacemos nuestra vida más fácil. La gestión de los recursos naturales no renovables, como el caso de los hidrocarburos, tiene para cada país diferentes características en función a la relevancia en su economía y en la producción de su desarrollo. En Bolivia, los hidrocarburos tienen una gran importancia en la economía, ya que casi el 50% de las exportaciones bolivianas corresponden a gas natural. Alrededor del 36% de los ingresos tributarios provienen de este sector atractivo y además la renta deriva de su explotación. Provee en gran parte a los presupuestos de los diferentes gobiernos subnacionales. En este sentido, el año 2006, el Plan Nacional de Desarrollo, presentado por el gobierno del presidente Evo Morales, reconoció a los hidrocarburos como un sector estratégico generador de excedentes, necesarios para contribuir a diversificar la economía y el desarrollo social. Tan importante papel en el desarrollo del país ameritó por parte del Ministerio de Hidrocarburos, institución encargada de realizar la planificación del sector, la elaboración de una estrategia boliviana de hidrocarburos en la cual se definieron los dos preceptos sobre los cuales se iba a conducir la gestión y administración de los recursos hidrocarburíferos durante los próximos 10 años. Le paso la palabra a mi compañero Nefi. Medios de transporte de los hidrocarburos. El crudo de petróleo que sale de los pozos es prácticamente inservible.
motivo por el cual ha de ser refinado a fin de extraer los productos realmente útiles. Al principio, el proceso de refino se realizaba junto a los pozos, hasta que se vio que resultaba más rentable refinarlos cerca de los grandes centros de consumo, ya que cada país tenía unas determinadas necesidades. Esto hizo que se desarrollara rápidamente el sector del transporte del petróleo, una de las actividades económicas más importantes hoy en día. Medios de transporte del petróleo. Actualmente, la totalidad del petróleo se transporta bien por vía marítima en buquetanques que puede contener hasta 500.000 toneladas, los llamados superpetróleos, o por vía terrestre a través de los oleoductos, conductos de más de 1 metro de diámetro y centenares de kilómetros de longitud, a través de los cuales es impulsado el aceite mineral, por los cuales por los mares y océanos del planeta. Navega constantemente una flota de petróleo con una capacidad de más de 250 millones de toneladas de crudo de petróleo. Las diferentes cualidades de los crudos de petróleo vienen determinadas precisamente por las características de sus componentes. Así, aquellos petróleos que tienen una mayor proporción de hidrocarburos ligeros, es decir, hidrocarburos con un bajo número de átomos de carbono, son considerados de más calidad, ya que se puede obtener productos más valiosos. ¿Qué son los buquetanques? Los buquetanques son una amplia familia de tipos de buques proyectados para transportar a granel muy variadas cargas líquidas como petróleo crudo, gases licuados, alcohol, ácidos, etc. E incluyen algunos de los buques mayores del mundo, lo que equivale a decir los mayores objetos propulsados mecánicamente. El mayor buque tanque mide casi 500 metros de longitud, que equivalen a unos 4 campos de fútbol. Los petroleros de crudo, que son los buquetanques de mayor tamaño, transportan petróleo desde los países exportadores a los importadores. Los petróleos de productos algo menores de tamaño se transportan productos refinados de petróleo, como gasolina o gasoil. Otros tipos de buquetanques son los quimiqueros, que transportan productos químicos como ácidos corrosivos o productos para consumo humano, como vino, aceites, etc. Y los gaseros, que transportan gases como butano, propano o metano, que han sido previamente transformados en líquido mediante enfriamiento o presión. Lo que hace a esta flota muy especial es su adaptabilidad. La demanda de estas cargas en las diferentes zonas puede cambiar drásticamente en un mes a otro. Los buques deben desplazarse de unas a otras zonas para atender a estas variaciones regionales de la demanda. ¿Qué es un oleoducto? Mucho más que un sistema de transporte de hidrocarburos, el oleoducto es la pieza maestra de la industria petrolera y constituye la forma más rápida, rentable y segura de transportar crudo a través de grandes distancias. Los oleoductos son un ensamblaje de tubos de acero con diámetros internos que suelen oscilar entre los 30 y los 120 centímetros. Pueden ser construidos por la superficie o enterrados bajo tierra. Las instalaciones o estaciones de un oleoducto hacen parte del sistema vibrante que moviliza el petróleo para hacer posible su comercialización. En torno a este sistema de arterias se crean valiosas dinámicas sociales y económicas, útiles no solo para los productores de crudo, sino también para las comunidades aledañas al lugar de operación, así como para el país entero. Resulta imposible concebir el negocio del petróleo sin los oleoductos. Gracias a ellos, el crudo se puede movilizar para su posterior refinación.
procesamiento, exportación y uso. Sin los oleoductos, el petróleo sería un recurso dormido y desperdiciado cuyo enorme valor no podría beneficiar al país. Por otra parte, la construcción y operación de estos sistemas de transporte se realizan siguiendo rigurosos estándares internacionales. Con ello se asegura una operación cuidadosa y respetuosa con las personas y el entorno. Le paso la palabra a mi compañero Iván. Transporte del gas licuado. Eh, para poder hacer este gas, se necesita de la composición del propano y del butano. Continuando, tiene que ser sometida a altas presiones y ser almacenado, ya que este elemento es muy abundante en la naturaleza, es una importante fuente de economía y energía, por las cuales tiene el uso a domicilio, uso comercial y uso en industrias. Y el transporte de la refinería a las compañías distribuidoras se hacen por tuberías o camiones. Continuando. Y depende de las regiones de una nación, y su forma de comercialización, también se pueden ser transportados por vagones cisterna y barcos cisterna. Le paso la palabra a mi compañero. B. Transportes de gas natural. El gas natural se transporta mediante ductos hacia las ciudades para el consumo domiciliario, industrial o vehicular, o hacia centrales termoeléctricas para su utilización en la generación de energía eléctrica. Sin embargo, en algunas ocasiones, por temas de distancia y costos, se utilizan otras formas de transporte como los buques metaneros o los gasoductos virtuales. Es necesario señalar que el gas natural puede ser de origen asociado, lo que significa que se obtiene con la producción de petróleo, o no asociado, que implica que el yacimiento no produce petróleo. El gas natural también puede tener la condición de gas seco, por ser un gas que no contiene líquidos, o gas húmedo, el cual requiere de un proceso de separación para obtener sus diversos productos. Gas natural seco se utiliza como combustible de las casas, industrias, vehículos y en la generación de electricidad, y en un futuro como insumo para la petroquímica. Líquidos de gas natural, que luego de un proceso de fraccionamiento se obtiene propano y butano. Gasoductos. Es la forma más conocida y usada de transporte del gas natural a gran escala. Los gasoductos pueden unir distancias de hasta 3.000 kilómetros aproximadamente y suelen tener una red de ductos que se conectan al ducto principal con el fin de abastecer a las poblaciones cercanas de la trayectoria del mismo. Continuando, los buques metaneros. Continuando. Los buques metaneros. Este sistema de transporte se usa cuando las distancias son bastante amplias entre el punto de producción y el de consumo. En este caso, la opción de la construcción de los gasoductos podría llegar a ser demasiado costosa. Para que sea viable esta opción de transporte, se debe contar con plantas de criogenización que enfrían el gas natural a menos de 161 grados centígrados, hasta reducir en 600 veces su volumen y convirtiéndolo en líquido, es decir, en gas natural licuefactado, para unir económicamente viable y seguro su transporte. Otro punto sería el servicio de buques metaneros. Estos buques metaneros cuentan con tanques especialmente acondicionados para mantener el gas natural licuefactado a la temperatura indicada y transportarlo de manera segura. Uno de estos buques metaneros puede transportar hasta 170.000 metros cúbicos de gas natural licuefactado. Plantas regasificadoras en los puertos de destino. Continuando, gasoductos virtuales. Este sistema consiste en el transporte terrestre de gas natural a distancias relativamente cortas, utilizando camiones especialmente acondicionados para este fin.
Existen diversas tecnologías desarrolladas en este campo que permiten abastecer a lugares cuya demanda resulta pequeña y no justifica económicamente la construcción de un gasoducto. Hay dos opciones de hacer uso de este transporte. Uno, usando gas natural comprimido, cuando lo que se transporta es el gas natural que se comprime al someterlo a grandes presiones, logrando que su volumen se reduzca en 100 veces. El gas natural licuefactado se almacena en módulos independientes de hasta 1,500 metros cúbicos de capacidad cada uno, transportándose en cada camión de hasta 4 módulos. Esto totaliza una capacidad máxima de transporte de 6.000 metros cúbicos de gas natural licuefactado por camión. B, que sería la segunda opción, usando gas natural licuefactado. Para este sistema de transporte se replica lo indicado en el caso buques metaneros, debido a que se enfría el gas natural a menos de 161 grados centígrados, convirtiéndolo en líquido y reduciendo en 600 veces su volumen. Igualmente, existen diversas tecnologías para el transporte del gas natural licuefactado. Algunas ofrecen el almacenamiento en cilindros horizontales, que es de mayor volumen, o verticales, compartimientos independientes de menor volumen. Al igual que en el caso anterior, el transporte de gas natural licuefactado constituye el gasoducto virtual, debido a su mayor reducción de volumen frente al gas natural. Esta opción transporta un mayor volumen hacia puntos distantes. Sin embargo, para que su uso sea viable, es necesario contar con plantas de regasificación en las zonas de destino, para su posterior uso y distribución final como gas natural a través de la estación de servicios o de una red de distribución domiciliaria. Continuando con el tema, les voy a hablar sobre el transporte de hidrocarburos en Bolivia. Los fluidos producidos en los campos o plantas de tratamiento deben ser transportados hasta las refinerías, plantas petroquímicas o mercados de consumo. La construcción de un ducto supone una gran obra de ingeniería y por ello, en muchos casos, es realizada conjuntamente por varias empresas. También requiere de estudios económicos, técnicos y financieros, con el fin de garantizar su operatividad y el menor impacto posible en el medio ambiente. Los medios de transporte. En el caso del petróleo, los transportes se pueden hacer a través del mar, carretera, en ferrocarril o tuberías. El gas líquido de petróleo en nuestro país puede ser transportado por foliductos y en camiones cisternas especiales, ya que pueden resistir altas presiones. El gas natural es transportado por gasoductos. En Bolivia tenemos una red de transporte por ductos que se muestran a continuación, como podrían ver en el mapa. La red de transporte de gasoductos se divide en dos sistemas, norte y sur. El sistema norte conecta las ciudades de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, con una longitud total de 1.270 kilómetros. Este sistema tiene una capacidad de transporte de 6 millones de metros cúbicos al día. El sistema sur atiende a las ciudades de Sucre, Potosí y Tarija, con una longitud total aproximada de 1.700 kilómetros. El tramo más importante de este sistema nace en Yacuiba, ducto de 36 pulgadas de diámetro, de 440 kilómetros de longitud hasta el Río Grande de Santa Cruz. La capacidad de transporte del sistema sur es de 7,2 millones de metros cúbicos al día. La red de transporte de líquidos oleoductos cubre el centro y el sur de Bolivia. Se divide en 4 subsistemas, norte, sur y central, y el occidental. La capacidad instalada de transporte de esta red es de 55.000 barriles de petróleo al día.
El sistema norte se extiende desde la localidad de Carrasco a las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba, transportando petróleo crudo y condensado. La extensión de este sistema es de 693 kilómetros y tiene una capacidad de transporte de 28.000 barriles de petróleo al día. El sistema sur se extiende desde Yacuiba a Santa Cruz, transportando principalmente petróleo crudo, gas licuado de petróleo y diésel. Tiene una extensión de 977 kilómetros y una capacidad de transporte de 18.000 barriles de petróleo al día. El sistema central se extiende desde Santa Cruz a Cochabamba, transportando principalmente petróleo crudo y diésel. Este sistema tiene una extensión de 493 kilómetros y una capacidad de transporte de 27.500 barriles de petróleo al día. Gracias. Transporte del petróleo de Bolivia, Argentina y el Brasil. En la gestión 2017, YPFB Transporte Sudamérica transportó gas natural con destino al mercado interno en un 94%, a un 100% al mercado argentino y alrededor del 40% al mercado brasilero. En cuanto a hidrocarburos líquidos, transportó para el mercado interno un 84% y para el mercado de exportación un 100% de los excedentes de las refinerías vía la estación terminal de YPFB en Arica, Chile. El sistema de transporte de gas para el mercado de exportación cubre los volúmenes contratados para Brasil y Argentina y también atiende las demandas internas de las ciudades de Santa Cruz y otras poblaciones a lo largo de los ductos de este sistema, que son el gaseoducto Río Grande Yacuiba y el gaseoducto Integración Juana Zurduy. Del sistema de transporte de gas natural de Bolivia a Brasil sale de la frontera de Bolivia de la ciudad de Santa Cruz, pasando a Sao Paulo y después llegando a Puerto Alegre, o también dirigirse a Culabá. Del sistema de transporte de gas natural de Bolivia a Argentina sale de la frontera de Bolivia de la ciudad de Tarija, dirigiéndose hasta el centro de Argentina. Muchas gracias, eso sería todo.